por ejemplo, si no se escucha y yo no les hago caso, pues bueno, pueden abrir el micrófono y avisarme y ya yo me doy cuenta, ¿vale? Y pues sí, nada muy especial. Nada más que pues estemos atentos, ¿vale? Y bueno, perfecto. Ahora díganme en el chat, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Todo fluye bien? Y, bueno, también una pequeña anotación. Vamos a estar empleando mucho el chat, ¿vale? Vamos a estar, em, ay, bueno, yo les voy a estar pidiendo opiniones, les voy a estar haciendo preguntas, les voy a estar preguntando pues, si se entendió, si tienen dudas, etcétera, y todo eso, me lo pueden ir poniendo en el chat, ¿vale? Entonces, bueno, ya somos ya la mayoría. Y bueno, me dice Zoraida que somos un grupo pequeño. Entonces, quizá en ciertos momentos, sí se pueda abrir el micrófono, para participar, pero de preferencia en el chat, ¿vale? Y bueno, dicen que se escucha bien. Perfecto, bueno, si ya está todo estable, pues vamos a empezar con el tema de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Y aquí está. Y ahora díganme si se ve bien. Eh, díganme en el chat si la pantalla se ve bien. Mm, ay, no veo el chat. ¿Dónde está el chat? Ah, ya lo veo. ¿Ven lo que yo veo? ¿Ven la presentación? Y díganme en el chat, por favor. Porque luego hay problemas y no se... Luego hay problemas y no se comparte bien, pero parece que ahora sí está todo perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, vamos a empezar con el temario de español, si no hay como alguna duda de cómo se van a llevar las clases o algo así, ¿vale? Bueno, en la pantalla debería decir Colbach y no como IPEMS. No lo noté hasta ayer que revisé la presentación, pero bueno, entonces, español y bueno, el índice. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, esta presentación si quieren luego se las puedo mandar para que se apoyen. Hoy vamos a ver todo lo relativo al lenguaje, a la forma de comunicarnos, ¿vale? Entonces vamos a ver cuáles son las funciones del lenguaje, cuáles son las formas discursivas. Vamos a ver ahorita a qué se refiere eso de formas discursivas y a qué le llamamos discurso. Y vamos a ver cuáles son los tipos de textos científicos, literarios e informativos, ¿vale? Y si nos da tiempo, unos ejercicios de prueba, pero si no, bueno, con los ejercicios de la tarea, pues tienen suficiente, ¿vale? Como para ejercicios de prueba. Muy bien. Entonces, tema 1, las funciones del lenguaje. Y primero, pues vamos a preguntarnos, ¿para qué sirve un lenguaje? Bueno, el lenguaje, nuestro lenguaje, el español, pero en general, ¿para qué sirve un lenguaje? Los lenguajes, ¿para qué los podemos utilizar? ¿Vale? Ustedes en el chat díganme, ¿para qué creen que se usan los lenguajes en general? Como son las 7 de la mañana, pues sí les voy a pedir que participen mucho para que no se me duerman. Entonces vamos a estar como constantemente en comunicación, ¿vale? No me voy a aventar yo un monólogo ahí nada más. Díganme en el chat, para comunicarse, ok, más específicamente, ¿qué? ¿Comunicar qué? Porque sí, nos podemos comunicar, lo usamos para comunicarnos, pero por ejemplo, para comunicarnos podemos emplear señas. Em, Iván, ya tenemos en el grupo. Entonces, bueno, para comunicar
¿Cómo qué tipo de cosas? El lenguaje nos sirve para comunicar qué. Y por ejemplo, si nos sirve para comunicarnos, digamos, ¿podría tener otras funciones o solo es esa? Esa básicamente es esa. Hay una muy importante para expresarnos, ¿vale? Para comunicarnos, sí, es decir, para que otras personas entiendan o para comunicarle mensajes a otras personas, pero también para expresarnos, ¿vale? Para decir nosotros lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces, el lenguaje es comunicación, es expresión, es por ejemplo, es representación. El lenguaje nos sirve para representar la realidad, ¿vale? Nos sirve para hacernos una imagen de cómo son las cosas o de cómo creemos que son las cosas, ¿sale? Entonces, para comunicarnos, comunicarse, expresarse y para representarse la realidad, ¿vale? Básicamente. Entonces, bueno, ¿el lenguaje podría tener más de una función? Sí, y es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Y, ok, la primera función, la función referencial. Bueno, nos sirve, ¿para qué nos sirve la función referencial del lenguaje? Es decir, cuando empleamos el lenguaje de forma referencial, ¿para qué lo usamos? Nos sirve para describir el mundo a nuestro alrededor. Es decir, para comunicar cómo son las cosas afuera de nosotros, cómo es lo que nos rodea, cómo es la naturaleza o cómo es en nuestro medio, ¿vale? Es decir, no comunicamos las cosas adentro de nosotros, sino las cosas de afuera. No sé, la pared es amarilla, la manzana es roja, la pera es amarilla, o bueno, verde, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, describe el mundo a nuestro alrededor, simplemente hace referencia, ¿ok? Hace referencia al mundo exterior. Y pues trata de hechos externos a la persona que se comunica. Hay algo que se llama el circuito de la comunicación, que lo vamos a ver en otra clase. Y la persona que se comunica se le llama emisor, ¿vale? Entonces trata de hechos externos al emisor. O sea, cosas que no son parte de nosotros, de nuestros sentimientos, por ejemplo, sino que son parte de lo que está afuera de nosotros, ¿vale? Y bueno, se expresa el lenguaje, bueno, aquí no debería decir se expresa, debería decir se usa. El lenguaje se usa con claridad y sin ambigüedad. Es decir, si queremos, pues, comunicar cómo son las cosas de forma objetiva, tenemos que comunicarlas de forma clara. Tenemos que decir claramente cómo son las cosas. O sea, decir la manzana es roja, así nada más. Más claro que eso, pues no se puede, ¿no? Decir cosas como el clima es frío. O sea, no, que no dé lugar a interpretaciones, ¿vale? Que sea todo muy claro y muy directo. Y sin ambigüedad. ¿A qué se refiere esto de sin ambigüedad? Pues a que las palabras signifiquen lo que significan, sin que haya, digamos, dobles sentidos, por ejemplo, ¿no? No sé, cuando se alburea a la gente se emplea ambigüedad en las palabras, doble sentido, y esto pues es una forma de comunicación distinta a la que tenemos en un uso puramente referencial del lenguaje, ¿vale? Entonces, nos tenemos que expresar así, tenemos que expresar claramente qué es lo que queremos comunicar y usando las palabras sin ambigüedad. Y bueno, en este tipo de, pues al emplear el lenguaje de esta forma, usamos el modo indicativo de la conjugación, ¿vale? Conjugamos los verbos en el modo indicativo. No sé si se acuerden cuál era el modo indicativo. Aquello de modo indicativo o declarativo, subjuntivo, imperativo, que tiene que ver con cómo conjugamos los verbos. ¿Se acuerdan? ¿A qué se refiere esto de modo indicativo? ¿O de plano no le suena? Mande.
Mm, bueno, si no les suena, está bien, pónganme en los comentarios, pero les digo, sí participen activamente, ¿vale? Parece que no, por lo que veo. Vale, bueno. El modo indicativo es el modo, digamos, normal de conjugar los verbos. Es decir, cuando en el presente usamos ver, escribir, ser, estar, bla, bla, bla. Yo estoy, yo escribo, yo hablo, bla, bla, bla. O en el pasado, ¿no? El pasado del modo indicativo. O yo escribí, yo hablé, yo enseñé, bla, bla, bla. ¿Vale? Es el modo normal y por eso se llama indicativo, porque simplemente nos dice así, nos indica algo externo o algo interno al emisor de quien da el mensaje, ¿vale? Más bien a quien da el mensaje. Entonces, en la función referencial, pues usamos este modo indicativo. Decimos cosas como el agua tiene dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Fíjense en el uso del verbo. Tiene, ¿vale? Entonces, este es un uso del modo indicativo. O, por ejemplo, cuando hablamos de historia, ¿no? La Revolución Mexicana duró de 1910 a 1917. Entonces, duró. O la Revolución Mexicana abarcó los años de bla, 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 ¿no? Entonces usamos el lenguaje así, simplemente para decir las cosas, ¿vale? Este es el uso más, digamos, básico del lenguaje. Cuando lo usamos para decir cómo son las cosas. ¿Y cuando usamos el lenguaje en su función referencial? Bueno, cuando lo usamos para textos periodísticos, artículos de revista, artículos académicos, tanto de las ciencias como de las humanidades, y en algunas narraciones. Aunque, bueno, en las narraciones usamos más otros tipos usamos el lenguaje en algunas otras funciones. ¿Sale? Entonces, textos periodísticos, ¿por qué? Porque los textos periodísticos idealmente buscan informar las cosas de forma objetiva, ¿no? Tal cual son. Entonces tienen que usar el lenguaje de forma referencial porque no pueden, digamos, simplemente tienen que comunicarnos, ¿no? Sin dar opiniones, por ejemplo. Algunos textos. Hay otros textos que sí tienen intención de dar opinión, ahorita los vamos a ver. Pero en textos periodísticos, pues suele usarse la función referencial. Por ejemplo, cuando nos dan las noticias, idealmente tendrían que darlas simplemente de forma referencial. Ahora, en artículos de revista, por ejemplo, en revistas científicas o en revistas académicas, en artículos académicos, cuando nosotros escribimos ensayos y todo este tipo de cosas, tenemos que usar principalmente la función referencial del lenguaje. Y bueno, como ya habíamos dicho, en algunas narraciones, pero en las narraciones como que no es muy bien visto. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿O todo claro? Ya sea por el chat o por micrófono, díganme brevemente si tenemos dudas. Mm, ándale, no me dejen aquí solito, frente a la pantalla. Aunque no tengan, díganme si no tienen. Bueno, vamos a continuar. Les digo, cualquier cosa, pónganme en el chat, ¿vale? Pónganme en el chat si no les quedó claro algo o pónganme si quieren que regrese una diapositiva, si quieren que les explique más un tema, si les da curiosidad algo, lo que sea, ¿no? Lo que sea, pónganme en el chat, ¿vale? Yo aquí lo tengo abierto y lo estoy leyendo. Muy bien, ahora, ejemplos de la función referencial, de cómo usamos, cuando usamos el lenguaje para describir el mundo fuera de nosotros. Entonces, por ejemplo, pues aquí vemos en la imagen y que estamos, no sé, WhatsAppeando con alguien, les decimos, ay, es que está lloviendo. Estamos describiendo una realidad objetiva fuera de nosotros, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con cómo nos sentimos o con cómo pensamos, simplemente está lloviendo, lo estamos describiendo y ya, ¿vale? Este, y bueno, en este caso, fíjense que en este ejemplo
tenemos un mensaje escrito, no un mensaje hablado, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, en los mensajes, al emplear el lenguaje, se pueden dar de varias formas. Se pueden dar de forma oral, es decir, hablada, o de forma escrita, ¿vale? Es en algún medio de texto, puede ser en algún medio de texto. Y, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo de la función referencial del lenguaje. Son dos científicos describiendo un fenómeno, ¿no? Y dice, este nuevo virus tiene una estructura genética similar a otros coronavirus previamente observados, bla, 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 bla. O sea, está describiendo simplemente, está haciendo referencia a lo que está viendo en el microscopio o a lo que está observando o interpretando, ¿vale? Que es algo fuera del propio emisor. Entonces, para esto nos sirve la función referencial del lenguaje. Y pues es la que usamos, bueno, la usamos de manera cotidiana todo el tiempo, ¿no? Muy bien. Ok. Parece que no hay dudas. Nada más eran los ejemplos. Entonces, la siguiente función del lenguaje, la función apelativa. Apelativa. ¿Qué significa apelar? Significa, significa tratar de influir en otra persona, ¿vale? Entonces, la función apelativa precisamente lo que quiere es llamar la atención de quien recibe el mensaje o bien influir en sus pensamientos o en su conducta. Es la función del lenguaje que, digamos, que usamos cuando queremos que los demás nos, pues, hagan algo o piensen de alguna forma, ¿no? Queremos convencerlos o queremos pedirles algo o queremos ordenarles algo, ¿vale? Entonces, la función apelativa, pues, se utiliza para comunicar órdenes, sugerencias, peticiones o instrucciones, ¿vale? Bueno, instrucciones. Y emplea el modo imperativo. Siguiendo con esto de las conjugaciones, el modo imperativo es precisamente en el que usamos, en el que decimos, toma esto. No sé, cuando están jugando uno y le sale la carta de toma 4. Ese no lo sé, me vino a la mente ese ejemplo. Toma 4. Pues está diciendo que tienes que tomar 4 cartas de la pila, ¿no? O cuando los anuncios te dicen toma agua. Quieren que hagas algo. O compra esto. Por ejemplo, se utiliza mucho la función apelativa en anuncios, en publicidad, ¿vale? O cuando queremos que alguien haga algo por nosotros. Por ejemplo, cuando yo les digo, díganme si tienen dudas. Estoy usando el modo imperativo y estoy usando la función apelativa, ¿no? Entonces, lo que quiero que hagan es que ustedes me comuniquen si tienen dudas. Entonces yo les digo, díganme si tienen dudas. Estoy usando el modo imperativo y les estoy buscando de cierta manera influir en ustedes, ¿no? Pero no de alguna forma así como psíquica ni nada, simplemente mediante el lenguaje, mediante diciéndoles algo que me gustaría o que quiero que hagan, ¿no? Cuando les doy instrucciones o les pido algo. Entonces, fíjense en este ejemplo, cuando pedimos los tacos, usamos la función apelativa del lenguaje, 10 de pastor, deme 10 de pastor. Entonces, cuando le decimos al taquero, deme 10 de pastor, o deme una torta, o deme unos de tripa, o yo qué sé, estamos usando la función apelativa. ¿Por qué? Porque queremos influir en el taquero para que nos prepare y nos dé nuestros tacos, ¿vale? Entonces, y fíjense aquí en lo subrayado, dame, denme, etcétera, es el modo imperativo de de la conjugación, ¿sale? Entonces, este es un ejemplo, digamos, usamos estas funciones en la vida cotidiana todo el tiempo, ¿no? Cuando la mamá nos dice o decía, pongan la mesa, o ordena tu cuarto, haz tu cama, yo qué sé. Bueno, idealmente cuando nos decían, ¿no? Porque creo que ya estamos bastante grandes todos. Cuando, cuando nuestras mamás nos decían, haz tu cama, o cuando los maestros nos decían, pon atención, ese es el uso apelativo. Pero también lo encontramos, fíjense, de forma un poquito más indirecta, en anuncios o en reglamentos, ¿vale? ¿Por qué? Porque los reglamentos quieren que nos comportemos de una cierta forma, ¿no? Cuando hay un reglamento,
cuando hay unas normas, pues esas normas nos dicen cómo nos tenemos que comportar. Entonces, buscan influir en nuestra conducta para que actuemos de una cierta manera. Tenemos estas normas básicas para el COVID. Y fíjense en el uso en el lenguaje. El uso es apelativo y fíjense en la, en la conjugación. Protégete, protege, ¿vale? Y nos da reglas. Evita salir. Si necesitas hacerlo, usa cubrebocas. Lávate las manos. Usa gel antibacterial. Mantén sana distancia. No saludes de beso. Procura no tocarte la cara. Procura, ¿no? Al toser o estornudar, hazlo en el ángulo interno de tu codo. Si tienes síntomas, aíslate, llama. Entonces, todo esto está en modo imperativo y todo esto son, pues, no órdenes, porque técnicamente no nos están ordenando que lo hagamos, pero son reglas, ¿no? Algunas normas que tenemos que cumplir para poder reducir los contagios de COVID-19. ¿Sale, vale? Y aquí tenemos otro ejemplo, un anuncio publicitario que dice, ponte las pilas y recicla las pilas y baterías que vayas a tirar. Y el papel, el cartón, los cartuchos de tinta y toners también. Entonces, este anuncio está buscando influir en nosotros para que reciclemos más, ¿no? Y nos está diciendo, ponte las pilas, que es una expresión coloquial, pero finalmente es en modo imperativo y en la función apelativa porque quiere que hagamos algo, ¿no? Quiere que reciclemos este anuncio. Y bueno, como estos hay muchos ejemplos, ¿no? De anuncios que quieren que hagamos cosas, aunque a veces son un poco más indirectos. Bueno, si hay dudas, pónganmelas en el chat, ¿vale? Y si no, pues vamos continuando con el resto de las funciones del lenguaje. Muy bien, esa fue la función apelativa. Ahora, tenemos la función poética. La siguiente función. La función poética se da cuando el lenguaje se embellece al expresar sentimientos. Ahora, no es nada más expresar nuestros sentimientos. Cuando le mandan poemas de amor a sus crushes, no nada más hay que, digamos, no nada más se trata de mandar así, expresar cómo nos sentimos. Se trata de expresarlo bellamente. Esa es la función poética del lenguaje. O sea, no solo expresarnos, sino expresarnos de forma bella. ¿Vale? Entonces, cuando les mandan poemas así, cuando un poema es muy cursi, es porque no está bien expresado, porque no usa bien la función poética del lenguaje, porque está muy, pues muy chafa, ¿no? Porque simplemente dice, las cosas así como salen, como las sentimos. Y en la función, al usar el lenguaje de forma poética, no basta simplemente expresarnos, expresar lo que sentimos, sino que hay que embellecer el lenguaje. ¿Vale? La función poética busca que el lenguaje se adorne, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿dónde encontramos la función poética del lenguaje? Bueno, la encontramos principalmente en la literatura y en la poesía, ¿no? Bueno, la poesía es parte de los géneros literarios, ahorita vamos a ver eso. Pero pues es donde podemos encontrar principalmente la función poética. Fíjense, no solo está en los poemas, también está en la literatura, en obras de teatro o en novelas o en cuentos, etcétera. ¿Sale? Y bueno, al usar el lenguaje de forma poética, echamos mano de figuras retóricas como la metáfora, el símil o la hipérbole. No las vamos a ver mucho, pero básicamente la metáfora es cuando usamos objetos, ciertos objetos o imágenes para referirnos a otras cosas, ¿vale? Es una referencia indirecta. Muchas veces confundimos las metáforas y los símiles y no son lo mismo. La metáfora es precisamente usar un objeto o una idea para describir otra. Es como sustituir una cosa por la otra, ¿no? Entonces, cuando decimos, no sé, algo super cursi, super trillado, los luceros de tus ojos o las esmeraldas de tus ojos, yo qué sé. O sea, estamos usando un objeto, un lucero, es decir, una estrella, una esmeralda, una joya, para describir otro objeto, ¿no? Que es como una mirada, ¿no? Bueno, está super cursi, pero es un ejemplo de metáfora. O por ejemplo, decimos cosas como los árboles de ramas tristes, ¿no?
Ah, no, esa es otra figura retórica, perdón. No, esa no, esa no. Entonces, bueno, usamos así, o por ejemplo, decimos algo como el viejo encorvado el viejo encorvado que vigila el parque, el viejo encorvado que vigila el prado, yo qué sé. ¿A qué nos referimos con eso, no? No nos estamos refiriendo a un señor que está ahí, nos estamos refiriendo a un árbol muy viejo que está encorvado, cuyo tronco está curvo, ¿no? Entonces lo estamos describiendo usando otro objeto. Estamos describiendo un árbol muy viejo, un árbol muy antiguo, con la imagen de una persona, ¿no? Entonces, en eso consiste la metáfora. Ahora, el símil. Les digo, muchas veces se confunden metáfora y símil, pero no son lo mismo. En el símil lo que hacemos es una comparación directa. Así tal cual. Así decimos, no sé, el pasto verde como, yo qué sé, como los zafiros, o yo qué sé, el día claro como, yo qué sé. O bueno, más bien, este texto está claro como el día, ¿no? O sea, cuando usamos la palabra como y comparamos una cosa con otra. Entonces, no hay que confundir símil con metáfora. Símil es una comparación directa, metáfora es un poquito más complicada. La metáfora es indirecta, ¿vale? Y bueno, otros recursos son, por ejemplo, la hipérbole. La hipérbole es una exageración. Entonces, la hipérbole pues puede ser cuando decimos estoy que estallo de emoción. No, es una exageración, ¿no? O el amor, no sé, desborda amor, o yo qué sé, ¿no? Cuando hacemos las cosas muy, muy grandes, las exageramos. Y hay otros, como por ejemplo uno que se llama prosopopeya, que es darle características humanas a objetos inanimados. Por ejemplo, la roca estoica, o la estoica montaña. O sea, la montaña no es estoica, simplemente está ahí. Pues es una montaña, ¿no? Pero la estamos comparando con una característica humana, que es el ser estoico, es decir, el que nada lo mueva, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nada mueve una montaña. Entonces, todo esto se da en la función poética del lenguaje y como pueden ver, es una forma muy rica y muy diversa de expresarnos, ¿vale? Empleamos todo tipo de recursos. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Como ejemplo, aquí tenemos un poema de Lope de Vega, don Félix Lope de Vega. Él fue un poeta del siglo de oro español. Y ay, se me perdió ok, ya. Él fue un poeta del siglo de oro español, que fue, digamos, el periodo de más de esplendor de la literatura española, pues, o sea, del imperio, ¿no? Cuando España era el imperio y las colonias. Y esta fue, digamos, la época de más, pues, de más esplendor, de más producción, de mejores obras. En esta época tenemos El Quijote, por ejemplo, tenemos las obras de muchos poetas, tenemos muchas obras de teatro muy conocidas y tenemos pues mucho, digamos, es la base, bueno, no la base, pero pues es uno de los primeros momentos en los que se desarrolla la literatura en español, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más en, en las clases de literatura. Entonces, fíjense en el uso del lenguaje en este poema. Dice, desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor, quien lo probó lo sabe. Este es bueno, un tipo de poema que se llama soneto y está estructurado de cierta forma. Pero ¿qué podemos ver en este poema?
podemos ver que rima. Furioso, animoso, esquivo, vivo, reposo, receloso, altivo, fugitivo, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos ver que rima. Podemos ver que se pronuncia de una forma, pues, muy musical, ¿no? Tiene, aparte de una rima, tiene un ritmo. Es decir, ay, no sé qué tiene mi computadora. Bueno, tiene un ritmo, ¿vale? Lo pronunciamos con una cierta cadencia, con un cierto orden. Ay, ¿qué le pasó a la pantalla? Díganme si se sigue viendo bien la pantalla. Creo que no. Ah, creo que ya. Algo le pasó a la presentación. Ah, ok, un segundito porque no veo el chat. ¿Se ve bien? ¿Se sigue viendo el poema? Díganme porfa en el chat. ¿Se sigue viendo la presentación? ¿Se ve la diapositiva correcta, la del poema? Sí se ve. Ok, muy bien. Sí se ve. Bueno, si se ve en dos personas, si lo ven dos personas, pues significa que se puede ver para todos. Sí se ve, muy bien. Ah, perfecto. Es que no sé qué le pasó a mi compu de pronto. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo se expresa este poema? Bueno, se expresa de cierta forma, se expresa de una forma musical, con ritmo, con rima, ¿vale? Se expresa usando el lenguaje de forma bella, ¿no? No simplemente describe cómo se siente la persona, describe con palabras distintas a las del lenguaje coloquial, ¿no? Y por ejemplo, usa metáforas como, por ejemplo, acá cuando dice beber veneno por licor suave. Habla del amor, pero habla de un desengaño. Entonces, para describir este desengaño con que se da con el amor, usa la metáfora de veneno. Pero además veneno que pensamos que es licor suave, ¿no? Es decir, fíjense cómo al principio empieza a describir la emoción de cuando uno está crocheado o cuando está empezando una relación y después cómo pasa, cómo cambia el tono, ¿no? A ser más triste, a ser más, mm, ¿cómo decirlo? A ser más, pues sí, cambia a ser, hasta estar decepcionado, ¿no? Habla de una decepción cuando dice creer que en un cielo en un infierno cabe, dice dar la vida y el alma a un desengaño. O sea, habla de ambas partes, ¿no? No habla solamente de la parte bonita, habla de la parte también de la decepción. Entonces, uno puede esperar algo muy cursi, ¿no? De que, ay, nada más es como de que puras flores, o no sé. Pero expresa sentimientos complejos, ¿no? Y con un uso complejo del lenguaje. Y bueno, hay otros poemas más complejos de esta época y de épocas posteriores, ¿vale? Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda con la función poética del lenguaje? Les leo. Hasta ahorita vamos bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, acuérdense, es distinto usar el lenguaje de forma poética a usarlo para simplemente expresarnos. Así hay como salen las cosas, ¿no? Decirle simplemente a una persona así como de que, ay, no sé, ay, decirle, estás bien chula a alguien, ¿no? Bueno, con su consentimiento siempre, ¿no? Decirle a alguien, ah, estás bien chula, a decirle así de forma poética, ¿no? Describirla a esa persona de forma poética. Muy bien. Ahora, esas son bueno, las tres que vimos, la apelativa, la referencial y la poética son las tres formas en las que nos vamos a centrar. Pero hay otras, ¿vale?
tenemos la función expresiva y lo que les decía, la función poética no es solamente expresar las cosas, ¿vale? Para eso está otra función. Y bueno, la función expresiva se comunica de forma directa, no embellece el lenguaje como la función poética, ¿no? Simplemente decimos, me duele el estómago, pum, me expresé, ¿no? Expresé cómo me siento. No me siento muy bien, me duele el estómago. Estoy muy triste, así nada más. No sé, si quieren regresar con su ex y le mandan el mensaje, ay, yo es que estoy muy triste, estoy llorando, pues no va a servir porque no les va a mover nada, ¿no? Simplemente están expresando así su sentir, pero tienen que expresarlo bellamente con la función poética. Entonces, esa es la diferencia entre expresarse y entre expresarse bellamente, ¿vale? Por eso son dos funciones distintas del lenguaje. La función expresiva es simplemente me duele la cabeza, me duele el estómago, estoy enojado, estoy contento, no sé, etcétera. Tengo sueño, bla, bla, bla. Ahora, la función fática, esta no la estudiamos mucho, pero la vamos a mencionar. Y bueno, la función fática se usa para iniciar, terminar o interrumpir la comunicación. Entonces, cuando le decimos a alguien, dime, pues lo que queremos es iniciar un circuito de comunicación, ¿no? Que esa persona nos diga un mensaje. O cuando le decimos, cállate, o ya, déjame en paz, o algo así, ¿no? Pues queremos que, pum, se corte la comunicación, que termine la comunicación, ese circuito, dejar de recibir mensajes, ¿vale? Por ejemplo, cuando saludamos a alguien, así llegamos y hola, pues es porque queremos platicar con esa persona y queremos que nos hable, ¿no? O sea, que se inicie un circuito de comunicación. Ahora, la función metalingüística, por último. Y en la función metalingüística es cuando usamos el lenguaje para hablar del propio lenguaje. Es decir, cuando usamos el español para hablar del español. ¿Qué es lo que estamos haciendo en estas clases, no? Decimos, una oración está compuesta por un sujeto y un predicado. Estamos usando el lenguaje, porque estamos hablando en español, pero ¿de qué estamos hablando también? Pues estamos hablando del propio español, ¿no? Es usar el lenguaje para hablar del lenguaje. Suena medio raro, pero pues básicamente es eso. Las palabras agudas se acentúan cuando terminan en N, S o vocal. Estamos usando el español, palabras y frases en español, para hablar de una regla del idioma español, que es de la acentuación, ¿vale? Otros lenguajes u otros idiomas no tienen acentuación, por ejemplo, ¿no? Como el inglés. Otros sí, como el francés, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esto consiste la función metalingüística. Y bueno, esas son las funciones del lenguaje. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Dudas, comentarios, lo que sea, pónganme en el chat. Les leo, les leo. Con los tiempos vamos bien. Si quieren, por ejemplo, regresar a otra diapositiva, si no pudieron tomar notas o si algo se les fue de pronto, porque pues, es muy temprano, entonces a veces la atención no está al 100%. Turum. Todo bien, muy bien. Bueno, asumo que para los demás va todo bien. Muy bien. Bueno, entonces estas son las funciones del lenguaje. Ahora, ya pasamos del lenguaje al discurso, ¿vale? De cómo usamos el lenguaje a cómo nos expresamos, a cuáles son las formas de expresarse. O sea, las formas del lenguaje, al estudiar las funciones del lenguaje, pues estudiamos para qué sirve, ¿no? ¿Para qué lo usamos? Pero ya cuando estudiamos el discurso, ya estamos estudiando cómo lo usamos. No solo para qué, sino cómo, ¿sale? Es decir, cómo se emplean las palabras y las frases para expresar un mensaje. Entonces, primero, ¿a qué nos referimos con discurso? Bueno, a ustedes les puede sonar discurso por ejemplo, cuando un político se sube y dice, México está, bla, 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 bla. Pero discurso aquí lo estamos usando en un sentido diferente, ¿vale?
Discurso no es solamente cuando alguien se sube y prepara una serie de argumentos o una apelación al público, o yo qué sé. El discurso también se le llama en general a cuando usamos las palabras y frases para comunicar algo que pensamos o sentimos. O sea, básicamente cada que escribimos o que platicamos con alguien, estamos usando un discurso. Estamos haciendo un discurso, ¿no? Yo ahorita, al explicarles los temas, pues estoy empleando el discurso, ¿vale? Estoy empleando formas del discurso, pero principalmente lo que quiero que vean es que este término tiene un sentido más amplio, ¿no? O sea, es en general cómo nos comunicamos. ¿Vale? Y por ejemplo, los discursos se pueden presentar de forma escrita o de forma oral. De forma escrita, pues es cuando los leemos en textos. Y de forma oral, pues es cuando los comunicamos así, hablando, ¿no? Directamente. O en este caso por Zoom. Entonces, bueno, el discurso pues es esto, es el lenguaje en acción, es la forma en la que se usa para expresarse y comunicarse. No es nada más el para qué se usa, la intención que tenemos, sino digamos, sino lo que queremos expresar. Aquí ya cuenta un poco más la forma de expresar el mensaje, ¿vale? La forma en la que empleamos las palabras y las frases, no nada más la intención que tenemos al usar las palabras y las frases. No sé si me explico con esto o si está muy revuelto. Díganme si se explica bien. Pónganme en el chat, me voy a servir agua y les leo. Un segundito. ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿No estuvo muy confusa esta explicación del discurso? Básicamente cualquier uso de palabras y frases cae en una de las formas del discurso. ¿Sale? Se puede considerar como una de las formas del discurso. Muy bien. Bueno, entonces el discurso tiene varias formas. O sea, es cuando nos expresamos usando palabras y frases, pero hay distintas formas de expresarnos. Entonces, ¿cuáles son estas formas? Bueno, la forma del discurso que predomina en un texto, o bueno, básicamente en cualquier comunicación, pues depende de la intención, del efecto que busque generar en quien lo lee, ¿vale? Es decir, ¿para qué es el texto? Nos tenemos que preguntar. Para hallar el tipo de discurso, nos tenemos que preguntar ¿para qué? ¿Cuál es la intención de este texto? ¿Vale? Fíjense que una cosa es el lenguaje y otra cosa es el discurso, ¿no? Es decir, la intención del lenguaje es una cosa, digamos, la intención del lenguaje es qué queremos comunicar, para qué queremos usar el lenguaje. Y la intención del discurso es cómo queremos comunicarlo, ¿vale? ¿De qué forma? ¿Y qué es lo que queremos comunicar, ¿vale? Entonces, depende de la intención y del mensaje, del propio mensaje, de qué es lo que queremos dar a conocer. Entonces, bueno, vamos a ver ejemplos, obviamente, ¿no? No lo vamos a dejar así nada más al aire. Díganme en el chat. Si algo no les queda claro, díganme, no importa que en el momento que sea, pónganlo en el chat, ¿vale? Lo que me interesa es que participen. Entonces, bueno, ¿cuáles son las principales formas del discurso? La descriptiva, la narrativa, la argumentativa, la dialógica y la expositiva, ¿vale? Vamos a ver una por una. Bueno, primero vamos a ver una pequeña actividad. Aquí tengo varias formas del discurso y sus definiciones, pero están desordenadas, están incorrectas, ¿vale? Necesito que ustedes me digan
¿Qué forma del discurso va con qué definición? Descriptiva, narrativa, argumentativa, dialógica, expositiva. ¿Qué forma del discurso? ¿A qué forma del discurso corresponde cada definición? Entonces pónganme bueno, léanlos, pónganlo en el chat o cuando ya sepan una respuesta, abran su micrófono y díganme, ¿sale? Total que como somos poquitos, no hay tanto problema con que abramos uno o dos el micrófono por un momento. Bueno, ¿sí logran leer bien? Díganme también si no se leen bien las definiciones. Según yo, sí están bastante grandes las letras. Ay, entonces, la forma descriptiva, la forma narrativa, la forma argumentativa, dialógica y expositiva. ¿Cuál les suena? La primera podría ser argumentativa. Expresa una postura sobre algún tema presentando razones para apoyarse. Muy bien, sí. Esa es la forma argumentativa del discurso. Ay, ay, espérenme. Ya sé, ya. Oh, muy bien. Entonces, esta es la forma argumentativa, ¿no? Y vamos a mover esta fuera del camino. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a dibujarle una línea para... Ok. La forma argumentativa del discurso expresa una postura sobre algún tema presentando razones para apoyarse. Muy bien. Se me perdió el chat. Listo, aquí está. Muy bien, ya tenemos una. La forma argumentativa del discurso. ¿Qué otras? ¿Cómo se definen el resto? La dialógica, la expositiva, la descriptiva y la narrativa. La última suena descriptiva. Representa un objeto o idea enumerando sus características. Muy bien, sí. Entonces, bueno, no lo vamos a ordenar, vamos a ponerle más bien la flechita. Esta es la función descriptiva. Dialógica es el intercambio de mensajes. Muy bien. Perfecto. Dialógica es simplemente un intercambio de mensajes, así de sencillo. Nos faltan la narrativa y la expositiva. ¿Cuál presenta una serie de acciones o sucesos y los sitúa en un tiempo determinado? ¿Y cuál explica ideas de una manera clara y ordenada? La cuarta suena a narrativa. Presenta una serie de acciones o sucesos y los sitúa en un tiempo determinado. Muy bien, sí. La función narrativa, pues lo que hace es eso, ¿no? Decirnos cómo son una serie, cómo fueron una serie de acciones o sucesos. Perfecto. Ya los tenemos. Entonces vamos a ordenarlas. Y bueno, la que queda, explica ideas de una manera clara y ordenada. Bueno, esa es la expositiva, ¿no? Entonces vamos a ordenarlas con su definición correcta. La función descriptiva representa un objeto o idea enumerando sus características. Es algo similar a la función referencial del lenguaje, ¿no? Un discurso descriptivo usa la función referencial del lenguaje. La dialógica es un intercambio. La argumentativa expresa una postura sobre algún tema usando razones. La narrativa presenta una serie de sucesos y los sitúa en un tiempo determinado. Y pues la expositiva es la más sencilla, ¿no? Explica ideas de una manera clara y ordenada, así de simple. Muy bien, perfecto.
Perfecto. Ok, entonces vamos a verlas cada una, vamos a ver cada una por separado, ¿no? Y ejemplos y todo bien. Entonces, el discurso descriptivo o la forma descriptiva del discurso, ambas, está bien dicho de ambas formas. El discurso descriptivo, entonces, bueno, su definición era, representa una idea o objeto enumerando sus características. Simplemente nos dice cómo son las cosas, ¿vale? Y en esta forma del discurso predomina el uso referencial del lenguaje. Es decir, usamos el lenguaje así, nada más, para decir cómo son las cosas. Y precisamente por eso busca la precisión y expresarse sin ambigüedad, ¿vale? Es decir, cuando usamos el discurso descriptivo, simplemente decimos cómo son las cosas con precisión. Decimos sus características precisas. La manzana es roja, tiene una forma irregular, tiene un sabor dulce, bla, 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 ¿no? El agua tiene dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno unidas por un cierto tipo de enlace y su átomo tiene los átomos, perdón, tienen una cierta característica, yo qué sé, ¿no? Nos expresamos claramente, nos expresamos con precisión y nos expresamos sin ambigüedad. ¿Y dónde encontramos discurso descriptivo? Bueno, podemos encontrar el discurso descriptivo en reportajes periodísticos o reportajes documentales. Pues sí, ¿no? Bueno, los reportajes periodísticos se puede encontrar, pero no siempre se encuentra porque muchas veces en los reportajes periodísticos se mezclan juicios de valor con descripciones, ¿no? Sobre todo en las noticias, digamos, que tienen una cierta intención política. Pues ahorita que vemos muy polarizado el ambiente, pues ya sea que tener noticias muy a favor o muy en contra del presidente o del gobierno en turno, pues a veces en vez de reportarte las cosas de forma objetiva, usando un discurso meramente descriptivo, te meten ahí opiniones, ¿no? Y bueno, no está mal dar una opinión, pero hay que ser muy claros cuando se está dando una opinión y cuando se está describiendo una cosa de forma objetiva, ¿vale? No son lo mismo. Entonces, reportaje, bueno, lo podemos encontrar en reportajes cuando decimos a las 7 de la mañana, cuando vamos a un reportero diciendo a las 7 de la mañana hubo un accidente en la esquina de Periférico y Eje 7 o yo qué sé. En documentales, como por ejemplo cuando nos dicen no sé, el león se dedica a cazar y bla, 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 ¿no? O sea, simplemente nos describe cómo son las cosas. Lo encontramos en textos científicos por obvias razones. Bueno, vamos a ver mejor, vamos a ver más a detalle cómo son los textos científicos. Por obvias razones, ¿no? Porque la ciencia busca describir el mundo. La ciencia busca obtener conocimiento sobre el mundo. Entonces necesita necesita llevar un discurso descriptivo. La literatura científica necesita un discurso descriptivo porque necesita ser clara y necesita ser objetiva, ¿vale? Lo más que se pueda. Y obviamente también lo encontramos en artículos de divulgación científica, que bueno, es un tipo de texto científico. Y pues cuando describimos cosas en la vida cotidiana. Así nada más. O sea, pero cuando las describimos de forma objetiva, ¿no? Cuando no, por ejemplo, si describimos a nuestro crush, pues, bueno, cuando describimos a la persona con quien tenemos un crush, pues no, ahí sí es diferente, ¿no? Le metemos un poquito de otro tipo de discurso, le metemos un poquito de función poética y cuando le metemos función poética ya no es discurso descriptivo, ya es otra cosa, ¿vale? Porque ya le ponemos ahora sí que de nuestra cosecha. No solo describimos el objeto, sino cómo nos hace sentir. El discurso descriptivo no incluye eso. El discurso descriptivo no incluye cómo nos hace sentir cierta cosa. Simplemente es cómo es y ya, ¿vale? Entonces, un ejemplo de discurso descriptivo. Ay, listo. Ok. Un ejemplo de discurso descriptivo es este pequeño texto. El Lambistoma mexicanum, conocido coloquialmente como ajolote, es un anfibio endémico de la región de la Cuenca de México. Actualmente se encuentra en peligro crítico de extinción por la pérdida de su hábitat, así como su caza y consumo. Es un discurso que nomás nos dice qué es un ajolote, ¿no? Si alguien pregunta qué es un ajolote, pues lo que queremos hacer es describirle de la forma más objetiva y clara posible qué es ese objeto, cuáles son sus características. Y bueno, aquí podemos, aquí podemos completar un poco más el texto, ¿no?
Tiene una piel escamosa, con cierta translucidez, es capaz de regenerar extremidades perdidas, tiene una corona de branquias, no sé, existen varias subespecies, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues simplemente enumeramos sus características. ¿Cuáles son las características del ajolote? Tiene patas especiales para poder nadar, no sé, muchas, muchas cosas, ¿no? Simplemente decimos cómo son las cosas. Ok, hasta aquí todo bien con las formas del discurso. Bueno, con la forma descriptiva del discurso o el discurso descriptivo. Digamos, es la forma pues, más fácil, ¿no? De emplear y de entender. Pues es así, directa. Ok, parece que no. Recuerden que les leo todas las dudas que tengan. Ahí. Ok, el siguiente discurso o la siguiente forma del discurso, la forma narrativa. Entonces, el discurso narrativo presenta una serie de acciones o sucesos y los sitúa en un tiempo determinado. O sea, nos cuenta algo, nos cuenta cómo sucedieron ciertos sucesos, ¿vale? Em, por ejemplo, pues las anécdotas, ¿no? Cuando contamos una anécdota, es una forma de emplear el discurso narrativo. O una anécdota trae un discurso narrativo, ¿no? Mm, Ahora, lo interesante con el discurso narrativo es que es muy variado, muy, muy variado. Integra más de un uso del lenguaje. Podemos encontrar a veces descripciones, es decir, el lenguaje usado en su forma referencial. Podemos encontrar diálogos, podemos encontrar usos poéticos, el lenguaje usado de forma poética. Podemos también encontrar el lenguaje de una forma expresiva, simplemente, cuando alguien nos cuenta cómo le hizo sentir un cierto evento, pues nos cuenta también usa el lenguaje en forma expresiva, ¿no? Es decir, el discurso narrativo es muy, muy rico. Incluye varias, en un solo discurso puede haber varios usos del lenguaje. Y en este caso, en el discurso narrativo, bueno, puede haber distintos usos como el poético o el referencial, ¿vale? ¿Y dónde encontramos el discurso narrativo? En cuentos, novelas, fábulas, en algunos poemas, en crónicas periodísticas o crónicas literarias, es decir, las crónicas que nos dicen cómo sucedieron hechos reales, o crónicas literarias que digamos, nos cuentan cómo, por ejemplo, cómo era la vida en una cierta época, cómo son las costumbres de un cierto lugar, etcétera, ¿no? En relatos orales y tradicionales como mitos y leyendas, o cuando contamos una anécdota simplemente. ¿Vale? Básicamente, el discurso narrativo se encuentra siempre que contemos algo, que contemos una historia, que contemos algo ficticio, que contemos algo que nos sucedió, que contemos una leyenda, bla, bla, bla. Siempre que estemos relatando algo o narrando, pues usamos este tipo de discurso, esta forma del discurso. Y un ejemplo, fíjense en la diferencia de este texto con el anterior. Este es un texto de Julio Cortázar sobre el ajolote. Si quieren, se los puedo pasar. Díganme en el chat de WhatsApp o en el chat si quieren el texto completo. Dice, los ojos de los axolotl me decían de la presencia de una vida diferente, de otra manera de mirar. Pegando mi cara al vidrio, a veces el guardián tosía, inquieto. Bueno, contexto, está en un acuario. Buscaba ver mejor los diminutos puntos áureos, esa entrada al mundo infinitamente lento y remoto de las criaturas rosadas. Era inútil golpear con el dedo en el cristal, delante de sus caras. Jamás se advertía la menor reacción. Los ojos de oro seguían ardiendo con su dulce, terrible luz. Seguían mirándome, desde una profundidad insondable que me daba vértigo. Este es un cuento de Julio Cortázar donde describe cómo fue su encuentro con los ajolotes, cuando conoció esta especie. Pero lo narra de una forma distinta. A Cortázar no le interesa simplemente describir cómo son.
Cortázar también necesita, Cortázar también nos quiere expresar el sentimiento que le evocan estas criaturas, ¿vale? Lo que pensó o sintió al ver por primera vez una axolotl. Y bueno, en el cuento en completo, les digo, si quieren se los paso, en el cuento completo pues nos cuenta cómo fue, como entrando al museo, cuando vivía en París y bla, 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 ¿no? Este, pero fíjense la diferencia de este texto con el otro. El otro es directo, nada más nos dice, pues estas son sus características, bla, 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 bla. Y este no nada más nos dice eso, usa también el lenguaje de forma poética para describirlo, ¿no? Aparte de contarnos pues, qué estaba haciendo, nos cuenta cómo se sintió de una forma poética. Por ejemplo, cuando aquí dice, buscaba ver mejor los diminutos puntos áureos, esa entrada al mundo infinitamente lento y remoto de las criaturas rosadas. Habla de los ojos de la Xolotl, que son como doraditos, ¿no? Entonces, en el discurso narrativo, en la forma narrativa del discurso no basta simplemente contar las cosas, hay que contarlas bien, ¿no? O sea, hay que contarlas enriqueciendo el lenguaje, echando mano de todas sus funciones, echando mano de muchos de recursos literarios, de figuras retóricas. O sea, en la forma narrativa del discurso hay que también ser un poquito más creativos, ¿no? Usar el lenguaje de forma poética también. Ok, muy bien. ¿Qué hora tenemos? 8:22. Bueno, empezamos un poquito tarde, pero se supone que cuando pase una hora, vamos a tomar un pequeño descanso, ¿vale? Así van a estar la estructura de las cosas. 5 minutitos. Vamos a tomarnos 5 minutitos, ¿vale? Les doy 5 minutitos. Yo me voy a preparar café a ver si me alcanza el tiempo. Y regresamos a las 8:27. ¿Sale? No se desconecten. Simplemente si necesitan ir al baño o servirse agua o un café, pues ya. Pero no se desconecten, ¿vale? Dejen su Zoom conectado. ¿Me dará tiempo de hacerme café? No, pero sí me da tiempo de conectar.
Ok, regresamos del descanso. Perdón, me estaba comiendo una manzanita. Muy bien, pónganme en el chat. ¿Quiénes ya regresaron? Muy bien, ya tenemos a Monse Mauro. Eric no se fue, ok, muy bien. Estos 5 minutitos son para que se sirvan agua, para que se echen agua en la cara. Yo sé que muchas veces no estamos acostumbrados a levantarnos a las 7 de la mañana. Yo, por ejemplo, cuando iba al CCH, me levantaba bien temprano porque soy del Estado de México. Iba a clases a Azcapotzalco, entonces me levantaba bien temprano. Pero cuando me mudé a la ciudad, me desacostumbré y ya no ya me desacostumbré a pararme temprano. Entonces yo sé que muchas veces no todos estamos acostumbrados a pararnos hasta ahora. Entonces usen esos 5 minutos para refrescarse, para tomar notas que les quedaron pendientes, para conectar sus computadoras o sus teléfonos, no lo sé. Ok, tenemos a Monse, a Eric. Necesito ver que estén conectados. Carlos, muy bien. Perfecto. Iván, Sharon, Brenda. Díganme si aquí están. Diego aquí está, presente, perfecto. Muy bien. Iván aquí está. Y bueno, creo que nada más nos falta. Ah, no, ya estamos todos. Por cierto, déjenme le tomo foto a la asistencia. Ay, no, estoy en el chat. Muy bien, creo que ya estamos todos, ¿no? Brenda ya está. Ay, no, creo que nos falta Brenda. No sé si nos esté escuchando. Muy bien, denme un segundito. Y reiniciamos. Bueno, supongo que vamos bien, ¿no? No hay dudas hasta ahora. Ujú. Ok, bueno, pues seguimos con las formas del discurso. Eh, ya vimos la narrativa. Ahora, el discurso argumentativo. ¿En qué consiste el discurso argumentativo? Bueno, como vimos, busca convencer al lector de una idea mediante argumentos. O sea, busca expresar una postura basándola en argumentos, ¿sale? O sea, lo que pensamos sobre un tema, cuál es nuestra postura sobre un tema polémico y cuáles son los argumentos que tenemos para pensar de esa forma. Entonces, el discurso argumentativo tiene esa característica, busca convencer al lector, o bueno, al interlocutor, ¿no? A la persona con quien estamos hablando o a quien le estamos escribiendo. Mediante argumentos, emplea razones para sostener una conclusión. ¿Y dónde podemos encontrar discurso argumentativo? Bueno, lo podemos encontrar en artículos de opinión, es decir, bueno, en los periódicos tienen una sección de opinión, los periódicos y las revistas, donde expertos y otros que no son tan expertos dicen lo que piensan de un tema polémico y por qué lo piensan, ¿no? Y el discurso normalmente que emplean normalmente, o el discurso que deberían emplear, es el discurso argumentativo, es la forma argumentativa del discurso. No siempre lo usan y no siempre son expertos. Muchas veces ponen a un señor a opinar solo porque es un señor, ahí medio famosillo, ¿no? Pero, pero bueno, a veces sí hay artículos de opinión de expertos. Los que sí son de expertos son los textos académicos, porque son de personas que han estudiado el tema, ¿no? Que se dedican a estudiar ese tema. Entonces, podemos encontrar discurso argumentativo en ciertos textos académicos como tesis, ensayos o artículos. ¿Por qué? Porque estos textos académicos proponen
una cierta tesis y buscan demostrarla con argumentos, ¿sale? Ya sea una investigación científica que busque probar su hipótesis y llegar a una tesis mediante el experimento. Ay, perdón, me da hipo. Mediante la experimentación, o un texto académico de las humanidades que proponga una tesis y mediante una serie de argumentos y reflexiones llegue a una tesis, de una hipótesis a una tesis, ¿vale? Entonces, ¿cómo se estructura un texto argumentativo? Bueno, se estructura en hipótesis, es decir, una pregunta que planteamos, una pregunta tentativa, los argumentos que pueden ser para ver si se sostiene o no esa hipótesis, si es verdadera o no, y una tesis, una conclusión final, ¿vale? Entonces, los textos argumentativos tienen esta estructura. ¿Y cuál es la parte más importante? Pues las propias razones que damos para lo que decimos, los argumentos, ¿sale? Entonces, tienen que familiarizarse mucho con el discurso argumentativo y sus características, porque pues todos los trabajos en prepas y universidades pues requieren un manejo del discurso argumentativo, porque pues bueno, van a presentar tesis o ensayos eventualmente, ¿no? Este, Se requiere presentar este tipo de textos. Entonces, tenemos que saber cómo argumentar. Lo vamos a ver un poquito después de forma más detallada, ¿vale? Entonces, cuando hacemos un trabajo queriendo demostrar algo, usamos el discurso argumentativo. Un ejemplo de discurso argumentativo. Este es en un artículo de opinión, me parece. Dice, el etiquetado frontal de alimentos y bebidas es la única herramienta con la que contamos los consumidores para poder conocer el contenido real de los productos procesados y ultraprocesados. No contar con información clara en el etiquetado que nos alerte sobre el contenido de estos productos limita que se puedan seleccionar alimentos o bebidas saludables y en consecuencia se puede tener una mayor ingesta de calorías, azúcares, grasas y sodio que ponen en riesgo nuestra salud. Entonces, es un argumento, ¿no? Bueno, es un discurso argumentativo. ¿Y qué está proponiendo? Está hablando a favor de esta iniciativa de los etiquetados frontales, ¿no? Estos hexágonos que ponen enfrente de la comida chatarra y los refrescos para decir si es alto en sodio, alto en azúcares, alto en grasas, en carbohidratos, lo que sea, ¿no? Si esa bebida o ese alimento tiene un exceso de algo y no es saludable consumir en exceso, etcétera, ¿no? Ya supongo que los han visto, circulando por ahí en las redes sociales o en las noticias, toda la polémica, ¿no? Que no debería haber polémica, pero bueno. Y bueno, ¿cuáles son las razones que da este pequeño texto? Bueno, dice que es la única herramienta con la que contamos para poder conocer el contenido real. Porque la información nutrimental, por ejemplo, lo que dice este argumento es que la información nutrimental no es suficiente, porque no nos dice el contenido real. Dice que si no tenemos esta información, pues no podemos seleccionar alimentos o bebidas saludables y podemos tener una mayor ingesta de calorías, azúcares, grasas y sodio. Y bueno, esto es indeseable, por lo tanto necesitamos los etiquetados frontales para saber qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Este es el argumento, el tipo de discurso que se maneja con este tipo de cosas. O sea, nos está diciendo por qué, no nada más, yo estoy a favor de los etiquetados frontales, así nada más, no. O sea, ¿por qué? ¿Por qué razones? ¿Ok? Dudas, comentarios, lo que sea, les leo en los comentarios en el chat, digo. Parece que vamos bien. Bueno, ya saben, ¿eh? En cualquier momento pueden escribirme. Incluso si se les va la conexión o si de pronto si ven que sobre todo en ese caso, de hecho se me faltó mencionarles. Si ven que se empieza a trabar o empieza a fallar la conexión, díganme. Es muy importante que me digan para yo saber, si es a lo mejor un problema de mi compu o si tengo que repetir una cierta parte, ¿sale? Díganme siempre si hay algún problema. Ok.
Bueno, si ya no hay algún problema, si ya no hay ninguna duda con lo de las formas del discurso, pasamos al siguiente tema, que son los textos, tipos de textos que podemos encontrar y cuáles son sus características. Ok, entonces, ¿cuáles son los tipos de textos que podemos? Bueno, hay muchos tipos de textos. Pero los más comunes son los textos científicos, los textos literarios y los textos informativos, ¿vale? Entonces vamos a ver qué características tiene cada uno de ellos. El texto científico. El texto científico es aquel que busca comunicar los resultados de estudios e investigaciones en el área de las ciencias, es decir, de todas las ciencias, física, biología, medicina, etc. Para poder comunicar los resultados de las investigaciones científicas necesitamos este tipo de textos, ¿vale? Los científicos no hacen simplemente sus investigaciones y se las cuentan así de boca a boca, ¿no? Las escriben reportes, escriben artículos académicos, lo que se le llama papers, que bueno, es artículo académico, básicamente, y los someten a revisión, ¿no? Algo que se llama revisión por pares. Es decir, que escriben un artículo y otros científicos lo evalúan su metodología, evalúan sus resultados, y si lo aprueban, se publica en una revista científica de prestigio y se puede considerar pues, conocimiento científico, ¿no? Un buen estudio. Entonces, para eso necesitan este tipo de textos. ¿Y cuáles son sus características? ¿Cuáles son las características de los textos científicos? Buscan transmitir el conocimiento de forma clara y objetiva. De nuevo, acuérdense que vamos por aquí en el hilo de lo descriptivo y de lo referencial. Entonces, el texto científico busca transmitir conocimiento de forma clara y objetiva, por lo que requiere usar el lenguaje de una forma referencial y emplea un discurso predominantemente descriptivo, ¿no? Es decir, dice cómo son las cosas, cómo fue el resultado, cómo fueron las proporciones no sé, de ratones infectados con algo. ¿Cuál fue la proporción de síntomas en ratones infectados con con un cierto patógeno o con una cierta toxina? ¿O cuáles son las consecuencias? Así simplemente describe las cosas tal cual sucedieron. ¿Vale? Entonces, por eso necesita emplear el lenguaje así, de forma referencial, y por eso necesita usar un discurso simplemente descriptivo. O sea, necesita decir las cosas directas, claramente, objetivamente, ¿sale? Ay, aquí se me fue la flechita. Muy bien. Existen dos tipos de textos científicos, los especializados y los divulgativos. Muy bien. ¿En qué consisten estos dos tipos de textos? Denme un segundito para tomar agua. Gracias. Ok. Los textos especializados, pues bueno, como su nombre lo dice, son para los especialistas en la materia. Suelen encontrarse en publicaciones académicas, están dirigidas a un público que está familiarizado con el tema y con el lenguaje técnico que emplean. A esto le llamamos tecnicismos. ¿Vale? Cosas como, no sé, por ejemplo, ciertos términos que a nosotros nos pueden sonar raros, pero que a los científicos pues ya están familiarizados y no les suenan tan raros. Por ejemplo, cuando hablamos de química, no sé, los científicos dicen metil 1,2,3 metilfosfato o yo qué sé, algo así. Y nosotros no sabemos qué rayos es eso, ¿no? Pero pues para ellos ya saben que es un compuesto orgánico, ¿no? Usan palabras o usan términos para describir cosas con las que los no expertos no estamos familiarizados. ¿Y por qué la usan? No es para sentirse superiores, es porque pues, es una forma más precisa de describir ese objeto o ese fenómeno. Y entonces, por eso se emplea ese término, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Que se llama JAMA, Journal, ¿qué? Of the American Medical Association, la Asociación Médica Estadounidense. El diario de la Asociación Médica Estadounidense. Es un diario especializado para expertos en medicina.
BMJ, British Medical Journal, revista médica británica, igual para especializados. The Lancet, The New England Journal of Medicine, el diario de medicina de Nueva Inglaterra. The Lancet, de The Lancet también es una publicación. Todas estas son publicaciones especializadas que leen los investigadores en medicina, ¿vale? Que virólogos, que epidemiólogos, que lo que sea, ¿no? Las personas especializadas, familiarizadas con el tema y con el lenguaje. Ahora, las que tenemos a la derecha son otro tipo de textos. Los textos divulgativos, que también son textos científicos, pero son diferentes. ¿Por qué? Porque los textos divulgativos que se encuentran en este tipo de revistas, listo. Que se encuentran en este tipo de revistas, se dirigen a nosotros, al público no experto, ¿vale? Entonces, los textos divulgativos, pues porque como se dirigen al público general, emplean un lenguaje más accesible, un lenguaje sin tecnicismos, que no requiere conocimiento previo, que no requiere ser un especialista en la materia para ser entendido, ¿vale? Y bueno, estos textos, los divulgativos, para mantener el interés del público, pueden echar mano de otras formas del discurso, pueden presentar narraciones, pueden presentar pueden usar el lenguaje a lo mejor de forma poética en algunos segmentos, y está bien. ¿Por qué? Porque lo que quieren es interesar al público en los temas de ciencia, a pesar de que no sean especialistas, ¿sale? Por eso busca divulgar el conocimiento. Busca que todos podamos tener acceso a lo que dice sin tener que ser un investigador súper reconocido, ¿vale? Y, por ejemplo, revistas o publicaciones de divulgación, la National Geographic y la Cómo Ves. La Cómo Ves es la revista de divulgación de la UNAM, la National Geographic pues es viejísima, es de Estados Unidos, pero edita en español. Hay muchas otras. Está la Muy Interesante y un montón de revistas que pues no son tan buenas, la verdad. Están medio chafas, si les soy sincero. Traen mezclados muchos contenidos de pseudociencia, muchas cosas que no son serias, ¿no? La Muy Interesante y otro tipo de revistas un poquito más chafotas, ¿no? Estas dos, la Nat Geo y la Cómo Ves, son más serias, pero no por eso quiere decir que sean aburridas. Simplemente escriben bien y escriben cosas que están comprobadas, escriben temas serios, ¿no? Escriben de forma seria, no con un tono serio, sino con una intención de verdad informar al público y no nada más de chismear. Bueno, y hasta aquí vamos bien, continuemos. Los textos literarios. ¿Cuáles son las características de los textos literarios? Bueno, en los textos literarios predomina el uso poético del lenguaje. Para los textos literarios es muy importante la libertad al expresarse con libertad, ¿vale? La creatividad, busca expresarse. En un texto literario nos expresamos de forma creativa, ¿vale? Por eso predomina el uso poético del lenguaje. Acuérdense, el uso poético no es nada más usar recursos, no es nada más usar símiles, así decir, brillante como la mañana, o no sé, una cosa así toda cursi. El uso poético del lenguaje también es transformar la forma como nos expresamos, ¿sale? Embellecer nuestro lenguaje. En eso consiste el uso poético. Entonces, en los textos literarios, en la literatura, predomina este uso creativo, este uso libre del lenguaje. Y además de esto, pues empleamos el lenguaje en varias de sus funciones y podemos encontrar varios tipos de discursos, depende del texto que estemos leyendo, ¿no? Podemos encontrar distintas formas del discurso en un texto literario. ¿Ok? Muy bien. Ahora, bueno, los textos literarios se clasifican en 4 géneros, que son los géneros literarios. Tenemos los textos narrativos, los textos líricos, los textos dramáticos y los textos ensayísticos. Y bueno, en cada uno de ellos se mezclan diversas formas discursivas. Algo que es muy importante que tengan en cuenta es que en un solo texto puede haber varias formas del discurso. O sea, siempre predomina una,
pero puede haber varias formas del discurso. Un solo texto puede emplear varias formas del discurso. Puede emplear una forma narrativa, pero también una forma argumentativa, y a veces, y puede también emplear el lenguaje en varias de sus funciones. A veces lo puede emplear de forma referencial y a veces de forma poética, ¿vale? Entonces, un solo texto, pues sí, un solo texto puede tener diversas formas del discurso, ¿vale? Puede llevar distintos discursos, ya sean narrativos o argumentativos ay, se me fue, descriptivos. Muy bien. Ok, entonces, ¿cuáles son los géneros literarios? Bueno, tenemos el género narrativo, que incluye novelas, cuentos, fábulas y leyendas, básicamente todo lo que nos cuentan, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo que tenemos aquí en las imágenes? La obra de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. ¿Alguien la ha leído? ¿Alguien ha leído Cien años de soledad? Tengo que confesar que yo no, todavía no. Leí El amor en los tiempos del cólera, que también es de Gabriel García Márquez, pero no Cien años de soledad. La historia de Macondo y la familia Buendía. Bueno, es una de las obras más importantes de la literatura, no solo latinoamericana, sino de la literatura en español. Incluso hacen referencias a Cien años de soledad en otros países, en países de habla inglesa, porque es una de las grandes obras de nuestra literatura, ¿vale? El amor en los tiempos del cólera. Sí, ese yo lo leí ya hace tiempo, pero también ese lo conozco. Entonces, bueno. Novelas, cuentos, fábulas, leyendas. Por ejemplo, el cuento que leímos bueno, no lo leímos todo. El fragmento que leímos de Julio Cortázar es de un cuento. Y ese cuento, pues, pertenece al género narrativo, ¿no? Es un texto literario del género narrativo. Las fábulas, como las que nos cuentan de Esopo, y todas esas, pues también cuentan. Las leyendas que escuchamos, las novelas no, bueno, esto seguro ya lo saben, pero siempre me gusta recalcarlo. Mm, las novelas no nos referimos a las de la tele, las novelas son este tipo de obras. Y por ejemplo, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia entre una novela y un cuento? ¿Cómo podemos diferenciar una novela de un cuento? Díganme en el chat o pueden prender brevemente su micrófono. El cuento es más corto que la novela. Ujú. Un cuento es corto y fantástico y la novela es más dramática. Sí, bueno, los cuentos también pueden ser muy dramáticos y muy pasionales. Pero digamos, cuál es aquí la diferencia? Las novelas son más complejas. Porque como los cuentos son más cortos, pues los cuentos tienen una estructura determinada, ¿no? Tienen su inicio, su desarrollo y su cierre. Bueno, lo vamos a ver más a detalle en literatura. Y la novela puede tener, sí, un inicio, un desarrollo y un cierre, y un cierre, pero la novela más bien se estructura en capítulos, ¿no? Y como es más larga, puede contar más historias. Puede contarlas de forma más detallada. Como por ejemplo, Cien años de soledad. Cien años de soledad es un librote que narra toda la estirpe maldita, toda la historia de la estirpe maldita de los Buendía. Este, y, em, y por ejemplo, El Quijote, que es una novela, pues también es un libro grandote. Es la primera novela moderna, el Don Quijote de la Mancha. Y narra todas las aventuras de Alonso Quijano, ¿no? Creyéndose caballero. Y los cuentos, bueno, los cuentos son más cortos. Por ejemplo, el fragmento del cuento que vimos de Cortázar, pues tiene nada más unas 3, 4 páginas. Hay autores que se especializaron en cuentos como, por ejemplo, Horacio Quiroga. Y aunque no son tan complejos, pues como son cortos, nos comunican algo más específico, ¿no? No es una gran historia así, digamos, súper desarrollada,
pero nos comunican algo, nos comunican historias más precisas, más, digamos, tratan temas más específicos, por decirlo así. Bueno, no nos adelantemos mucho porque esto es más de literatura. Entonces, otro género literario, el género lírico. Y en el género lírico tenemos a los poemas, las canciones y las odas. Bueno, la oda es un tipo de poema, pero dedicado a una persona en específico, ¿vale? Y aquí en las imágenes tenemos como ejemplo de texto lírico, de texto literario lírico, El primero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. No sé si hayan leído poemas de Sor Juana Inés, no necesariamente El primero sueño, porque está complicadísimo, requieren hasta de guía y anotaciones para leerlo. Les decía, porque les decía que la función poética puede llegar a ser muy compleja, muy, muy compleja. Entonces, si alguien, no sé si alguien haya leído, o no solo de Sor Juana, sino poesía en general, ¿vale? Este, bueno, con el ejemplo que vimos de Lope de Vega, pues podemos ver la diferencia del género lírico, ¿no? El que esté escrito en verso, que tenga rima, que tenga ritmo, que use metáforas y símiles, etcétera, ¿no? Si tienen oportunidad, lean poemas de Sor Juana Inés. Es muy fácil conseguir, es muy fácil leer poesía en internet. Hay muchos sitios donde te dan poesía de autores y autoras. Vamos a verlo más en literatura. Les voy a dejar alguna actividad por ahí. Muy bien. Bueno, el género dramático incluye tragedias, comedias y obras a ser destinadas que se destinan a ser representadas frente a un público. O sea, básicamente lo que conocemos como obras de teatro, ¿no? Tragedias como Romeo y Julieta. O comedias como, ¿cómo se llama esta? El rey, no, La Fierecilla Domada. Ambas de William Shakespeare, ¿no? Obras de teatro como, bueno, comedias como, ¿cómo se llama esta de Lope de Vega? La casada viuda. Ay, no me acuerdo, pero bueno. Básicamente todo lo que esté destinado a representarse con actores, ¿no? Ese es el género dramático. Y obras de teatro, pues están las de Shakespeare, están las del siglo de oro español, hay obras de teatro moderno muy interesantes, hay muchos. Y por último, el género ensayístico, el ensayo con Y. ¿Qué es el ensayo? Bueno, un ensayo es un tipo de texto en el que se expresa la opinión de un autor, empleando principalmente la argumentación. Es decir, fíjense cómo, pues, obviamente el género narrativo incluye principalmente un uso narrativo del lenguaje, ¿no? Incluye un discurso narrativo. El género dramático, de cierta forma, también, pero bueno, estos incluyen otros, ¿no? Otros tipos del discurso. El género ensayístico, en el género ensayístico predomina el discurso argumentativo, pero también echa mano de otros tipos de discurso, como el discurso descriptivo en algunos momentos y hasta el discurso narrativo a veces. Los ensayos son un género literario también muy rico. ¿Por qué? Porque presentan varias formas del discurso en un solo texto. Y como ejemplo de uso del género ensayístico tenemos una obra de Carlos Monsiváis que se llama Los rituales del caos. Está muy interesante, si pueden, léanlo. ¿Por qué? Porque Los rituales del caos es una reflexión sobre todas nuestras costumbres como mexicanos y como chilangos, todos los rituales que llevamos a cabo diario, todos los rituales que llevamos a cabo ante el caos que significa vivir en la Ciudad de México. Es muy interesante y Carlos Monsiváis tiene una forma de escribir muy bonita, como muy humorística, muy creativa, pero a la vez muy profunda. Entonces, si pueden leer algo de Carlos Monsiváis, leanlo. Sobre todo que narra, pero también analiza, por eso es ensayo, muchos de nuestras costumbres, de nuestros rituales diarios. Ahora, una duda, ¿la Divina Comedia en qué género entraría? La Divina Comedia, de hecho, es una novela. Entra dentro del género narrativo. La Divina Comedia narra la historia de Dante Alighieri, descendiendo bueno, técnicamente no solo desciende al inframundo, sino que también va al purgatorio y al cielo, solo que no se conoce tanto
esa parte, ¿no? Buscando a Beatriz, su amada. Y su guía es el poeta romano Virgilio. Entonces, es una narración, básicamente, ¿vale? De una situación ficticia. El nombre es comedia, sí, pero la Divina Comedia no es una obra de teatro hecha para representarse. ¿Sale, vale? Muy bien. Y bueno, por último, ya ahora sí para terminar, el texto informativo. El texto informativo, pues, o sea, sencillamente es aquel que busca comunicar hechos actuales de forma breve y objetiva. Y aquí encontramos a las noticias, reportajes y crónicas que podemos ver en la tele o leer en los periódicos, ¿no? Pues básicamente es eso. Ahora, ¿qué tipo de discurso tiene que predominar en un texto informativo? Pues el discurso descriptivo, ¿no? Y aunque también podemos tener un poquito de discurso narrativo. ¿Por qué? Porque al reportar o al dar noticias, pues tenemos que contar un poquito cómo sucedieron las cosas. Pero bueno, predomina el uso el discurso descriptivo, ¿vale? Y por lo tanto, predomina un uso referencial del lenguaje, ¿vale? Simplemente decimos cómo son las cosas y ya, de forma directa. Entonces tenemos aquí un ejemplo que es el Universal, un periódico de circulación nacional. Dice, el gobierno define reglas para recortes e instancias. No preocupa oposición que guardia tenga cabeza militar. Bueno, cosas. Rescate de Pemex puede bajar nota de México en Moody's, bueno, etcétera. Tenemos aquí artículos que nos pretenden informar de sucesos actuales, ¿no? El otro ejemplo aquí tenemos otro medio, este es un medio virtual muy bueno, independiente, yo se los recomiendo cuando tengan curiosidad de buscar noticias, Animal Político. Y, por ejemplo, aquí tenemos un reportaje muy famoso de este medio que se llamó La estafa maestra, graduados en desaparecer dinero público. Precisamente un reportaje que narra cómo fue que varios funcionarios del gobierno anterior desaparecieron dinero usando universidades públicas. Está súper triste y súper indignante, pero es algo que tenemos que conocer. Y ahorita se está investigando mucho eso y ya se metieron a varios políticos en la cárcel. Poquitos, realmente. Entonces, este es un reportaje les digo, tiene un discurso narrativo porque nos cuenta cómo fue sucediendo, cómo fueron sucediendo los hechos, pero también tiene un discurso, descriptivo porque busca ser objetivo y veraz, ¿vale? Entonces, esto es sobre el texto informativo. Muy bien, bueno, ya no nos dio tiempo. Ay, se me fue esa diapositiva, perdón. Bueno, nos dieron las 9. Con su tarea, bueno, con su tarea podrán tener ejercicios de práctica, ¿vale? Y pues ya cubriendo todos los temas de hoy, eso fue todo. Ahora, bueno, díganme si les quedaron dudas, si les quedó alguna duda. Y déjenme, les paso lista. Díganme si no los menciono. Muy bien, Brenda, bueno, ya nos puso que ninguna duda. Tenemos a Brenda Itzel Sosa, Carlos Fernández, Diego Alejandro, Eric Hernández, con su foto chistosa de perfil, Iván Díaz, Monse Mauro, Sharon Escobar. ¿Mencioné a todos? Si ya los mencioné, pues ya se pueden, y bueno, si ya los mencioné y no hay dudas, ya se pueden ir desconectando, ¿sale? Ya los tengo registrados. Dale, vale. Hasta luego. Muy bien. Sí, todo. 8. Sí, por eso les dije que podían prender el micrófono. Ay, sigo conectado. Em,
A ver, ¿cómo paro la grabación? Detener grabación.